Hola, bienvenido a un nuevo video de tutoriales con calculadora. El día de hoy vamos a aprender a calcular el volumen de un cilindro horizontal haciendo uso de medidores de presión para medir la altura. En esta oportunidad podemos ver cómo una de las aplicaciones industriales en las cuales se necesita la medición de volumen es en los cilindros horizontales. Tal es este ejemplo que podemos ver acá. Este es un cilindro horizontal y se aplica colocar diferentes tipos de medidores. Pueden ser medidores por radar que vayan en la parte de arriba, que midan la altura que tiene el líquido dentro del recipiente, y otra aplicación común son medidores o transmisores de presión diferencial que tienden a ser quizás un poco más económicos, inclusive que los medidores de radar que son de alta tecnología. Entonces, ahora necesitamos saber cómo calcular el volumen de este recipiente horizontal sabiendo la presión que ejerce la columna de líquido y por ende la altura. Esto es una imagen clásica. Veamos cuál es la fórmula o cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Esta que está acá es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro horizontal. Esta fórmula se calcula, hay varias formas de hacerla, principalmente yo la he utilizado con eh, cálculo integral, y al final la fórmula que buscamos mostrar o el resultante es esta fórmula que está acá, en la cual se considera que la longitud del cilindro es fija y lo que es variable, fíjense, tenemos el radio acá, pero ese radio es variable y es variable en función de un componente que es la altura. Entonces, esta es la fórmula: pi r cuadrado entre 2 más h menos r por la raíz cuadrada de 2rh menos h cuadrado más r cuadrado al coseno de menos r más h entre r. Esta es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro horizontal. En este caso particular, sabiendo que vamos a hacer el cálculo con transmisores de presión diferencial, debemos recordar cuál es la fórmula para calcular la altura haciendo uso de transmisores de presión diferencial, y es esta fórmula que está acá. El diferencial de presión es igual al peso específico del líquido multiplicado por la altura y se traduce en el delta P igual al peso específico del líquido multiplicado por H. El peso específico del líquido es la densidad por la densidad del líquido por la gravedad, y si sustituimos esta fórmula acá tenemos que el delta P es la presión, o declaramos que el delta P es la presión inferior menos la presión superior, porque la presión inferior es la que recibe toda la columna de líquido, y al sustituir tenemos que la presión inferior menos la superior es igual al peso específico del líquido multiplicado por la altura. Despejamos H y tenemos esta fórmula que tenemos acá: presión inferior menos presión superior entre el peso específico del líquido. El peso específico del líquido se vuelve una constante, porque eso en condiciones normales no va a variar. Si vemos acá y sustituimos, conociendo ya la fórmula de volumen, sustituimos el H que acabamos de calcular acá, esta H que está acá, presión inferior menos presión superior entre el peso específico del líquido, la sustituimos en la fórmula de volumen para un cilindro horizontal. Tenemos que la fórmula es como se muestra a continuación: donde estaba H va presión inferior menos presión superior entre el peso específico del líquido. Eso aplica en todas las fórmulas. Veamos acá tenemos un ejemplo. Vamos a hacer una comparación con un cilindro vertical. ¿Cuál es la idea? La idea es que podamos calcular el volumen de un cilindro horizontal, que es el tema que se está analizando, pero lo vamos a comparar con el cálculo de un cilindro vertical. Vamos a entender dónde aplica, dónde hay correspondencia de puntos en el volumen y donde no hay, considerando que son figuras, que es la misma figura geométrica, pero vista desde dos puntos de vista diferentes, valga la redundancia, vista de dos formas diferentes y por ende con resultados diferentes en algunos puntos. Entonces,
este cálculo que está acá ya es un cálculo que está desarrollado porque el volumen de un cilindro es, en este caso vertical, es pi por radio al cuadrado por h, y aquí hay una declaración ya, una afirmación de unos cálculos de volumen que se hicieron, y para 0%, es decir, para 0 altura, en este caso particular la altura es de 10 metros, el volumen es 0 metros cúbicos. Para el 25%, es decir, 2.5 metros, el volumen es 10 pi metros cúbicos. Para 50%, es decir, 5 metros, el volumen es 20 metros cúbicos, 20 pi metros cúbicos. Para el 75%, es decir, 7.5 metros, el volumen es 30 pi metros cúbicos. Y para el 100%, es decir, para 10 metros, el volumen es 40 pi metros cúbicos. Esta es la base de la comparación que vamos a hacer. Vamos a recordar esta lámina porque la vamos a estar utilizando constantemente durante todas las comparaciones. Avancemos. Acá tenemos algunas consideraciones y equivalencias en presión que es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque finalmente, en este caso, el radio de este cilindro que tenemos acá es 2 metros y por tanto todo su diámetro extendido es 4 metros. Esos 4 metros representan, en este caso, la altura máxima de este cilindro que está horizontal. A diferencia de esta lámina, donde el cilindro está en vertical y la altura es 10 metros, en este caso particular, la altura es 4 metros. Y esos 10 metros que aquí estaban en forma de altura, ahora están aquí en forma de longitud porque el cilindro está de forma horizontal. Entonces hay algunas consideraciones que vamos a hacer basándonos en el mismo criterio del 0, 25, 50, 75 y 100%. Para el caso de el primer punto, 0 metros, es decir, 0%, si hacemos una equivalencia en presión por columna de agua, 0 metros de agua es 0 pascales o 0 newton por metro cuadrado. Para el caso del 25% de 4 metros, que es la altura máxima, el 25% es 1 metro y 1 metro de agua representa 9.806.38 pascales, o lo que es igual 9.806.38 newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo esta declaración? Es importante para que se entiendan las unidades y porque en todo el ejercicio, en todos los cálculos vamos a trabajar en el sistema MKS, todo lo que tiene que ver con kilogramos, metros, segundo, todo establecido en el MKS para efectos de simplificación de unidades. Para el caso del 50%, es decir, 2 metros, y aquí tenemos que esto es 4 metros, el 50% es 2 metros, 2 metros de agua representan 19.612.76 pascales, o lo que es igual a 19.612.76 newton sobre metro cuadrado. Avanzamos al 75%, el 75% de 4 metros es 3 metros, esto es 3 metros de agua es 29.419.14 pascales, o lo que es igual a 29.419.14 newton sobre metro cuadrado. Y finalmente el 100%, que son 4 metros de agua, es 39.225.52 pascales, que es igual a 39.225.52 newton sobre metro cuadrado. ¿Por qué le doy esta equivalencia en presión? Porque los medidores de presión arrojan unidades de presión y es importante que se sepa que estos resultados en presión van a llegar a un sistema de adquisición de datos y tenemos que hacer las equivalencias, las declaraciones para que ese sistema de adquisición de datos, ya sea un controlador lógico programable o algún software que reciba la señal de los transmisores de presión, debe tener cuál es su correspondiente equivalencia para sustituirlo en la fórmula correspondiente. Acá tenemos, vamos a evaluar el primer caso, y el primer caso es cuando la altura es 0. Caso 1, H igual a 0, es decir, presión inferior igual a 0 newton por metro cuadrado. Otra de las consideraciones que debemos hacer en este caso es, bueno, aquí ya lo he declarado, el radio es 2 metros, la densidad es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado,
Y estamos declarando que este tanque en la parte superior tiene un orificio atmosférico que lo hace que la presión atmosférica o que la presión superior sea cero. Es decir, aquí vamos a evaluar la presión que ejerce esta columna de líquido, o también conocida como presión hidrostática. Vamos a dejar el tanque con un orificio tal que la presión es atmosférica, es decir, que para efectos de la presión, la columna de líquido, la presión externa o la presión aquí en la parte superior va a ser cero, o lo que es igual la presión atmosférica. Y declaramos también que la longitud es 10 metros. Caso 1 entonces, h igual a 0, si sustituimos esto en la fórmula que habíamos declarado anteriormente, que es esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Esta misma fórmula que tenemos acá, tenemos que para presión superior dijimos 0, presión inferior 0, presión inferior 0, presión superior 0, del mismo modo acá 0 menos 0, del mismo modo acá 0 menos 0, y bueno, aquí avanzamos de la misma forma. Aquí no vamos a hacer todavía cálculos en la calculadora porque esto es un cálculo directo. Entonces acá tenemos que esto es 0, por este lado tenemos menos 2, raíz aquí adentro del resultado es 0, más, esto es 2 al cuadrado es 4, arcoseno de todo este resultado aquí adentro es menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque esto da 0 y menos 2 entre 2 es menos 1. Finalmente, el resultado aquí se declara esto es 0, queda 2pi más 4 arcoseno de menos 1, y el arcoseno de menos 1 es menos pi medio. Ya lo vamos a ver acá. ¿Cuál es el arcoseno de menos 1? Menos 1. El arcoseno de menos 1 es menos 1,57. Aquí tengo la calculadora en modo radianes, vamos a colocarla en modo grados. Volvemos a hacer el cálculo. Arcoseno de menos 1, y esto es menos 90 grados, o lo que es igual a menos pi medio. Ese menos pi medio lo tenemos acá multiplicado por 4, es menos 2pi, y 2pi menos 2pi es 0, por 10 es 0, entonces el resultado acá es 0 metros cúbicos para el caso del altura 0. Avancemos y busquemos ahora entonces el caso de altura, caso 2, altura igual a 1 metro. Cuando el caso es igual a altura 1 metro, habíamos declarado por acá que para 1 metro la columna de líquido es 9806.38 newton sobre metro cuadrado. Es decir, que aquí va 9806.38 newton sobre metro cuadrado. Como estamos declarando todas las unidades en el mismo sistema, nos las vamos a colocar. Dijimos que la presión superior era 0. Por tanto, vamos a sustituir ese 9806.38 en cada uno de sus puntos correspondientes. Es decir, vamos a hacer este cálculo. 9806.38 menos 0 es 9806.38. Entonces decimos 9806.38 entre el producto de 1000 por 900 por 9.81, que es 9810. Y este 9800, este cálculo da aproximadamente 0.99, que lo vamos a redondear a 1 para hacer el cálculo más didáctico. Entonces, hacemos lo mismo acá. Esto da 1, esto da 1 al cuadrado, y esto da 1 aquí. Sustituimos. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2, entonces esto es 2pi, más, dijimos que esta expresión es 1, entonces 1 menos 2, abro acá la raíz cuadrada de 2 por 2 por 1, que es esto que tenemos acá, menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado por arcoseno de menos 2 más, dijimos que esto es 1, tenemos el 1 acá, entre 2. Luego seguimos avanzando, 10, esto es 2pi, 1 menos 2 es menos 1, y cuando tengo acá, resuelvo esto, digo que esto es 1 al cuadrado es 1, esto me queda 2 por 2 por 1 es 4, ya lo vamos a ver en la próxima lámina,
más 2 al cuadrado por arcoseno de menos 2 más 1 entre 2. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Acá. Ok, entonces tenemos que, partiendo de la parte anterior, esta que tenemos acá, sustituimos y tenemos los siguientes resultados. Esto es 10, 2pi más menos 1 por raíz de 4 menos 1 más 4 al coseno de menos 0,5. Veamos atrás nuevamente, porque esto es menos 2 más 1, es menos 1, entre 2 es menos 0,5. Esto es 2 por 2, 4, por 1 4, menos 1 es 3. Y bueno, es lo que tenemos acá. Menos 1 por raíz de 3 y 4 por el coseno de menos 0,5 es 2.09. Vamos a ver ese cálculo. 4 por el coseno de menos 0,5. 0,5 arcoseno. ¿Sí? Aquí está en grados. Vamos a pasar esto a radianes para que el cálculo ya quede en radianes, en pi radianes. Entonces decimos 0,5 arcoseno de menos 0,5 es menos 0,52 por 4 menos 2.09. Y aquí tenemos entonces menos 2.09, esto que tenemos acá. Sustituimos y tenemos 10 por 2pi, como ahora aquí vamos a declarar decimales, porque bueno, no podemos declarar la expresión en pi porque hay números que no precisamente tienen pi, entonces bueno, vamos a declarar toda la expresión en decimales. 2pi es 2 por pi es igual a 6.28, 6.28, raíz de 3 es 1.73, raíz de 3 es 1.73, por menos 1 a menos 1, entonces sería 6,28 menos 1,73 menos 2.09, entonces sería 6.28 menos 1,73 menos 2.09, eso es igual a 2.46 y si lo multiplicamos por 10, 24.6 metros cúbicos. Entonces, para este caso, el 25% a esta altura, con esta figura geométrica que tenemos acá, que no es precisamente la misma que si tuviera el 25% del cilindro vertical, da 24.6 metros cúbicos. Si nosotros revisamos acá, el cálculo para el 25% era 10 pi metros cúbicos. Y 10 pi metros cúbicos, 3, vamos a hacer ese cálculo, pi por 10, fíjense que aquí da 31.41. Quiere decir que para el 25% de un cilindro vertical, el cálculo no es el mismo que si aplicáramos el 25% de un cilindro horizontal. ¿Por qué? Porque en este punto, precisamente en este punto, no hay la misma configuración geométrica que en otros puntos. Ahora vamos a evaluar el punto de la mitad, que sería la mitad acá. Y aquí sí es interesante. ¿Por qué? Porque la mitad acá sí representa la mitad cuando el cilindro está en forma vertical. Y eso lo vamos a comprobar. Caso número 2. El caso número, sería el caso número 3. Caso número 3. Altura igual a 2 metros. Es decir, el 50% que representa 19.612.76 pascales según lo que vemos acá. 19.612.76 pascales. Ok, de igual forma sustituimos en la fórmula de presión inferior menos presión superior, se hace la sustitución
Y acá vamos a resolver que esta parte aquí corresponde a 19.612.76. Dijimos que menos 0 es esto mismo, entre 9.810, que es el producto de 1000 por 9.81, y eso nos da 1.9999, que lo redondeamos a 2. Entonces, eso aplica en todos los cálculos donde exista esta sustitución. Entonces, esto es pi por el radio al cuadrado, que es 2 entre 2. Esto es 4 pi entre 2 es 2 pi, esto que tenemos acá. Luego, tenemos 19.000, este cálculo acá, dijimos que era 2. Entonces, esto es 2 menos 2, la raíz cuadrada de 2 por 2, porque esto es parte de la fórmula, 2 por el radio. Y aquí tenemos el mismo cálculo. Este cálculo acá dijimos que da 2 también, menos, esto dijimos que es 2 al cuadrado, más el radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado, por el arcoseno de esto que tenemos acá, que dijimos que era 2. Menos 2 más 2 va a dar 0, entre 2 va a dar 0. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es sustituir acá. Esto es 10 por, abro paréntesis, 2pi, 2 menos 2 da 0. Por tanto, todo lo que sucede aquí no me interesa mucho, porque al final esto es 2 por 2, 4, por 2, 8. Menos 2 al cuadrado es 4, pero si al multiplicarlo por 0, esto va a dar 0. Por más 4 arcoseno de 0. Y si vamos acá, el arcoseno de 0 es 0. Indiferentemente si lo tengo en radiano, si lo tengo en grado. Entonces esto da 0, esto da 0, y en la siguiente lámina podré ver que esto es 10 por 2pi más 0, es decir, esto es 2pi por 10, da 20 pi metros cúbicos. Y si comparamos este resultado en el 50%, es decir, a los 2 metros, con el resultado del cilindro en el 50% del cilindro vertical, vamos a ver que el resultado en 50% es 20 pi metros cúbicos. Justamente el resultado que nos está dando en el 50%. Evaluemos ahora el caso para el 75%, que va a ser un caso similar a lo que tenemos en el 25%. Al no ser la misma figura geométrica en ese punto, el resultado no va a ser el mismo. Evaluemos el caso para la altura igual 3 metros, que representa el 75%, es decir, 29.419.14 pascales. Si sustituimos esto acá en la fórmula, vamos a resolver esta parte del enunciado. Decimos que 29.419,14 entre, dijimos que esto, este menos 0 sigue dando esto mismo, entre 9.810, toda 2.9999 equivalente a 3. Entonces, todas las operaciones donde aparezca esto, vamos a colocar un 3. Entonces, bueno, aquí decimos que esto es igual 2pi, porque esto es 2 al cuadrado 4, entre 2 es 2, por pi es 2pi, tenemos el 10 adelante, esto es 2 veces el radio, entonces es, bueno, aquí tenemos 3 menos 2, que es esto que está acá, raíz cuadrada, 2 veces el radio, es decir, 2 por 2, y esto dijimos acá que es 3, por este resultado que tenemos acá en la calculadora, más 3 al cuadrado, que sería esto que tenemos acá, más 2 al cuadrado, sería el radio al cuadrado, por el arcoseno de menos 2 más 3. Dijimos que este valor es 3, entre 2. Si vamos resolviendo, decimos que esto es 2pi, 3 menos 2 es 1, la raíz de 2 por 2, 4, por 3, 12, menos 3 al cuadrado es 9, más 4 veces el arcoseno de la solución que está acá, que es menos 2 más 3 entre 2, y esto es menos 2 más 3 es menos 1, entre 2 es 0.5. Si calculamos esto que tenemos acá, tenemos que el volumen es igual a 10 por, abro paréntesis, 2pi más 1 por raíz de 3, más 4 veces el arcoseno de 0.5. Y si calculamos, vamos a colocarlo en radianes, ya está en radianes, 0.5, el arcoseno de 4.5 es de 0.5 es 0.52, y si lo multiplicamos por 4, eso
Eso nos da 2.09, por lo tanto aquí tenemos 2.09, la raíz de 3 dijimos que era 1.73, raíz de 3 es 1.73, y 2pi decimos que es 6.28. Cuando resolvemos esa suma algebraica, 6.28 más 1,73 más 2.09, tenemos que el resultado es 10.1, que si lo multiplicamos por 10, nos da 101.02 metros cúbicos. Entonces, ya aquí tenemos el resultado para el 75%, que si lo comparamos con el cilindro vertical, aquí está dando 101.02, y en el cilindro vertical el resultado es 30pi, y si hacemos el cálculo con 30pi, esto es 30 veces pi, vamos otra vez, 30 por pi, fíjense que el resultado aquí da menor, da 94.24. Entonces, volvemos otra vez y vamos a evaluar ahora el último caso. Cuando el cilindro está full, está hasta los 4 metros, que va a coincidir igual, va a estar full igual aquí, como que si estuviera con el cilindro vertical, debe dar el mismo resultado que en el cálculo del cilindro vertical. Entonces, hasta ahorita la conclusión que estamos llegando es que en el 0, en el 50 y en el 100% el resultado está siendo igual, pero en el 25 y en el 75 no está siendo igual por la figura geométrica que se está formando. Es decir, no necesariamente tenemos que linealizar el cálculo y decir, bueno, en el 25% con el cilindro vertical es el mismo cálculo o es el mismo resultado que el 25% con el cilindro horizontal. No es así. Evaluemos entonces para 4 metros, es decir, el 100%, y en este caso, según nuestra equivalencia, 4 metros de agua son 39.225.52 newtons sobre metro cuadrado. ¿Qué los vamos a sustituir? Los vamos a sustituir acá en nuestra fórmula y decimos 39.225.52 entre el producto de 1000 por 9.81, que es 9.810, que equivale a 3.9999, que lo vamos a redondear hasta 4, ¿sí? Para efectos didácticos. Entonces, aquí el cálculo similar a lo que hemos venido haciendo, 2 al cuadrado es 4, entre 2, 2pi, entonces esto me da 2pi, dijimos que esto es 4, 4 menos 2, raíz cuadrada de 2 veces el radio, 2 por 2, por lo que está aquí adentro, que dijimos que era 4, menos lo que está aquí adentro al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado, que es radio al cuadrado, por el arcoseno de menos 2, más, esto es 4, entre 2. Perfecto. Entonces esto es 10 por 2pi, 4 menos 2 es 2, por la raíz cuadrada de 2 por 2, 4 por 4, 16, menos 4 al cuadrado es 16, más el arcoseno de 1. ¿Por qué de 1? Porque menos 2 más 4 es 2 positivo, entre 2 es 1. Y vamos a calcular ahora el arcoseno de 1. Arcoseno de 1 es 1.57, y si lo llevamos a grados para ser más gráficos, degree sería 1 arcoseno 90, y 90 es pi medio. 90 es pi medio porque un pi es 180 grados. Si ese 90 lo multiplicamos, ese pi medio, lo multiplicamos por 4, eso es equivalente a 360 grados, que es equivalente a 2pi, es decir, 2 veces 180. 2pi, y avanzamos para hacer el cálculo final. Tenemos que el volumen es 10 por 2pi más 2 por la raíz de 0. Recordamos que aquí tenemos 16 menos 16, eso da 0. Y aquí tenemos 2pi. Entonces, esto da 0, queda 2pi más 2pi es 4pi. 4pi por 10 es 40pi metros cúbicos. Y si lo comparamos con el cálculo del cilindro vertical, vemos que con el volumen total, el cálculo da al 100% 40pi metros cúbicos, que coincide con el 40pi metros cúbicos para el caso del cilindro horizontal. Con esto queda comprobado que los cálculos son totalmente diferentes, porque si se dieron cuenta, el cálculo para el cilindro vertical es muy sencillo,
porque lo que varía, fíjense que el radio es fijo, la variación de altura es lineal, es una línea, es una función lineal. En el caso del volumen de un cilindro horizontal, el radio es variable y la altura varía en función del radio. Se va moviendo, esta figura geométrica va moviéndose porque el área del círculo, en la medida que va subiendo la altura, va variando el radio. No es el mismo radio. El radio es el máximo en el punto medio. Por eso es que en el punto medio sí coinciden, en el punto medio y en el final sí coinciden los cálculos entre el cilindro vertical y el cilindro horizontal, pero en los puntos de 25 y 75% no coinciden porque son figuras geométricas totalmente diferentes. Entonces esto es una aplicación de la industria muy común y es bueno que puedan revisarlo, que puedan aprovechar esta información porque es a nivel industrial, es muy usada. Vamos a ver las equivalencias acá. Acá tenemos. Esta fórmula a nivel industrial es muy utilizada, sobre todo en aquellas industrias, ya sea industrias de almacenamiento o plantas de tratamiento de aguas, ya sea plantas de licores, cervecerías, donde la densidad tiende a mantenerse estable y es muy similar al agua, o en su defecto en la industria de los hidrocarburos también se tienen cilindros horizontales y bueno, en este caso aquí está el cálculo con transmisores de presión diferencial, también como les decía aplica para transmisores por radar que ya dan los resultados en altura, pero al final una de las cosas más importantes es que sepamos cómo esto que aplicamos en la industria es parte de nuestro día a día, la matemática aplicada a la ingeniería. Con esto doy por terminado esta enseñanza, espero que haya sido de mucho provecho.